¿Ahora me oís? Ahora sí. ¿Qué tal? Oye, disculpad porque es que yo, como no tengo Twitter en el móvil, porque si no es que esto me consume mucho tiempo, creía que podía desde el PC, pero se ve que no se puede hablar. Disculpadme. Ya, Ah, nada, tranquilo. Yo la verdad es que pensaba que sí que se podía hacer desde el PC, por eso mismo, porque, o sea, si puedes oírlo, no le veía mucho sentido a que no pudieses también unirte con el ya, micrófono. pues se ve que no lo tienen, no sé, no lo tienen habilitado. Eh, pero A bueno, ver si esto lo arregla Elon Musk dentro de poco. a ver. Muy bien. Oye, pues encantado, ¿no? De cuánta gente veo por aquí, ¿no? Veo aquí muchos oyentes. Qué bien. Pues la verdad no tengo ni idea de cuántos somos, pero sí que hay unos cuantos. Mm, muy bien. Bueno, pues el tema era de las funciones del dinero, ¿no? Sí, Aunque había uno por ahí en Twitter que dijo, como dijo, esto, es medio intercambio y no sé qué, y ya chan está, chin pum, se ¿no? acabó. Digo, coño, ya nos ha dejado sin debate. Hostia. Sí, sí. Pero bueno. Bueno, todo esto surgió por un tuit, ¿no? Que puse yo sobre cuál era el origen o la causa de por qué se inventa el dinero, ¿no? Sí, me acuerdo que primero, o sea, pusiste un tuit de medio intercambio sobre el, sí, Medium of Exchange, te respondí o te comenté un poco, pues lo que yo pensaba. Días más tarde pusiste también otro tuit, otro hilo sobre reserva de valor y entonces ahí ya fue cuando se me ocurrió, porque a base de tweets pues es un poco difícil explicarse bien o tal, y dije, pues mira, ya que lo estamos hablando por aquí, pues hacemos un space de estos y lo charlamos en directo. Genial. Porque tú lo que hablabas es que eh, también se podía ver desde una perspectiva de lo que es la profundidad, a ver, ¿cómo decirlo? La profundidad de lo que sería un order book, o sea, hasta qué punto habría mucha demanda por un medio de intercambio, ¿no? Más o menos sería algo así. Sí, eso hablaba de la reserva de valor, Eso es. porque es que o sea, lo que me pasa a mí, ¿no? O sea, yo, bueno, llevo menos tiempo que tú pensando sobre estas cosas, pero también llevo un tiempo y entonces el hecho de que reserva de valor, entendido como que tiene valor, me resulta un poco, no sé, demasiado general o demasiado... Es como todo tiene algo de valor, ¿no? Tiene un precio, por así decirlo, ya sea más grande o más pequeño. Entonces es como que no me acaba de convencer del todo. Y entonces, pues me surgió esa explicación aparte. Claro, hombre, a ver, es que es verdad, cualquier cosa que es útil y escasa, o sea, cualquier cosa que es un bien económico, tiene valor. Y si tiene valor, puede tener valor de cambio. Sí que es verdad que yo creo que cuando se habla de reserva de valor, de lo que se habla realmente es no de que tenga valor así, porque evidentemente cualquier cosa la tiene, como tú dices, sino que es un valor estable, ¿no? Que es un valor más o menos estable cuando se asocia esa cualidad al dinero, es lo que se le pide, entiendo yo, que sea estable como mínimo en el corto plazo y bueno, ya a medio y largo plazo, pues también cierta Claro, estabilidad. pero, sí. O sea, tú hablas de estabilidad de precio en el sentido temporal, ¿no? Sí, bueno, a ver, y en un propio intercambio, cuando se produce un intercambio en ese mismo momento, que si podríamos decir que es un intercambio al contado, sería espacial si quieres, ¿no? Pero por pues, los costes de validación, los costes de transacción, etcétera. Eh, que eso implicaría, claro, una cosa que sea muy cara de verificar, pues implica que, eh, en el mismo intercambio ya pierdes valor, ¿no? Solo con el hecho de estar perdiendo el tiempo verificándolo o gastando
recursos en verificarlo. Pero sí, claro, luego sobre todo en el tiempo, ya si es a, yo qué sé, unos días, unas semanas, un mes, ahí entiendo que es, o sea, estoy un poco poniéndome en un argumento, ahora siendo más generoso con el concepto de depósito de valor y no tan estricto como estaba siendo yo en mis tweets. Porque como decías tú, como cualquier bien económico tiene valor, por definición, cuando se habla del requerimiento en el dinero es que sea estable en el muy corto plazo, evidentemente, y también en el no tan corto y en el medio plazo. A largo plazo, pues ya quizá importa algo menos, ¿no? Porque para el largo plazo siempre hay otras opciones. Pero evidentemente si es también estable a largo plazo, mejor, pero que no lo veo un requisito fundamental. De todas maneras, mi tweet iba porque yo sigo mucho a Nick Szabo, o lo que escribió Nick Szabo, porque últimamente no está muy activo, y él incide en una serie de bienes, que también los menciona Menger en sus libros, pero quizá Szabo es más exhaustivo con esto, que habla de lo que son los medios de transferencia de riqueza. Que pues reliquias, piezas de a lo mejor así raras o oro que se utilizaban antiguamente para que pasaba un poco de generación en generación y no servían como medios de intercambio, pero sí servían como dotes para bodas o también para pagar sanciones, multas o para rendir tributos, etcétera. Se utilizaban, se cambiaban muy poco de mano, no eran medios de intercambio claramente porque eh, estaban ahí a largo plazo y cada de vez en cuando pues cambiaban de dueño, pero eso ya eran depósitos de valor. Entonces, a ver, esa función, depósitos de valor relativamente estables y en el largo plazo, relativamente estables dentro de lo que cabe. Sí. Entonces, eso como que lo que yo quería decir con el título es que eso ya está inventado, que el dinero no viene a resolver eso. El dinero yo lo que entiendo que viene a resolver, dependiendo de la escuela de donde se mire, si lo miramos desde la escuela de Menger, de evolutiva del dinero, que viene un poco, entre comillas, del trueque o de los medios de intercambio indirecto, y se evoluciona el dinero, pues resuelve el problema de la doble coincidencia de deseos. Pero incluso si lo miramos desde la otra perspectiva chartalista, de los que dicen que el trueque nunca existió y que eran todas relaciones entre comillas de crédito, o que bueno, pues todos producían y luego se repartían las cosas según el poder político decidía o el poder o el jefe de la tribu decidía. Incluso en ese caso, Eso, el todo eso lo comenta bastante Graeber en el libro exacto, de sí, Deuda 5.000 años de historia. exacto, justo. Ese es el otro enfoque, un poco entre comillas anti-Menger, pero incluso si lo ves desde ahí, también el dinero aparece para resolver el problema de que el crédito no escala en sociedades grandes. Claro, en una tribu, cuando todo el mundo se conoce y tal, y nadie se puede escaquear de hacer el vago, pues, hombre, pues ahí enseguida corre la voz, ¿no? Y entonces ahí el crédito más o menos puede funcionar bien, porque es un entorno cerrado de confianza y tal, pero cuando ya empezamos, dicen, yo no lo sé, pero porque tampoco soy experto en estas cosas antropológicas, pero dicen que a partir del número de Dunbar, que es aproximadamente 150, ya eso empieza a ser un despiporre. Entonces, ahí ya, si no se puede eh, hacer un seguimiento de quién hace o quién deja de hacer, a quién le das crédito y a quién no, y cómo repartes, pues el dinero te resuelve también ese problema, porque en el dinero no tienes eh, que confiar en otra persona, tú lo que dices, pues me estás dando ganado, me Claro, estás dando sal y ya está. esa, O sea, esa es la clave, que para el crédito se necesita confianza. Entonces, en sociedades pequeñas o tribales, hablando sobre el origen del dinero, podríamos decir, el crédito podía haber existido incluso tal vez antes del dinero,
más que crédito, igual como el ejemplo de Graeber, más como regalos o una especie de compromisos familiares o tribales, pero eso, pero se necesita confianza. O sea, en una sociedad grande es difícil que haya ese tipo de crédito tan primitivo. Claro, pero yo a lo que voy sobre todo es que tanto lo pensemos de una manera como de otra, para mí lo que dice Graeber en el fondo no deja de ser trueque diferido, es decir, yo hago tal cosa o te doy, entrego tal cosa a cambio de que tú mañana o dentro de 3 días me entregues otra. No hay un medio de Sí, intercambio y lo que hay es una expectativa, que además también es razonable porque también, joder, el definir el trueque como algo que tiene que ser al puro, puro, puro contado es muy estricto. Yo creo que cabe la posibilidad de que sí que es verdad que tiene que haber cierta confianza, pero bueno, tampoco mm, eh, tampoco tanta. O sea, basta con que tú te tengas que ver la cara o tengas que hacer más negocios con esa persona sin que haya una gran confianza, pero basta con que tengas que necesidad de volver a intercambiar como para no tomarle el pelo a la primera de cambio, porque entonces ya no van a intercambiar nunca más contigo. Entonces, sin que tenga que haber una amistad íntima, no una relación familiar íntima, yo creo que cierto margen a que no tenga que ser al estricto contado, pues el trueque también se puede definir así. Bueno, ahí ya depende de cómo lo queramos. Yo creo que en el fondo vale el trueque, vale decir que es un trueque diferido, aunque los chartalistas el otro día se me tiraron al cuello por decir eso. Decían, no, es que eso no es el trueque es otra cosa, el trueque, bueno, venga, pues venga. Lo definamos el trueque como contado puro y lo otro, digamos que no es trueque, que es crédito. En los dos casos, un medio de intercambio indirecto lo que resuelve las dos situaciones eh, para que escale. Y también con respecto al trueque, mmm, a ver, esto es un poco un argumento un poco off topic, pero estos chicos de los chartalistas, y bueno, que son todos de la MMT también, eh, lo que dicen es que, claro, es que eso del trueque prácticamente nunca existió y tal, es una fantasía, pero ahí hay un poco de hombre de paja atacando a Menger, porque Menger, en el fondo lo que decía, que los problemas del trueque no es que el trueque se llevase a cabo y tuviese muchos problemas, no. Es que precisamente porque tenía muchos problemas, había infinidad de transacciones que no se hacían, que no existían, porque el trueque tiene mucha dificultad. Y entonces, o sea, no, pero no es que eso, si hubiera una economía de trueque, que todo el mundo haciendo trueque, todo el mundo haciendo trueque, no, el problema era que como la única posibilidad era el trueque, pues casi no había transacciones. pero de todas maneras, por ejemplo, Menger en su libro del dinero pone dos ejemplos, dos extractos de otros libros, supuestamente esos libros son como en primera persona contando unos viajes o no sé exactamente cómo era, pero pone un ejemplo de unos navegantes que Sí, necesitaban vela y entonces estaban en un mercado, creo que de África, y necesitaron hacer no sé cuántos intercambios de cosas por cosas hasta que llegaron a poder adquirir las velas que necesitaban para volver a echarse al mar. sí, sí, sí. Me acuerdo, a ver, no es que me acuerde de memoria porque es que lo repasé hace poco por otro tema. Era, ellos tenían hilo para hilo de algodón, lo cambiaron por tela de algodón, luego por marfil y luego por embarcaciones. Pero claro, estos eran relatos del siglo contemporáneos de Menger, del siglo XIX. Y ahí yo creo que lo que Menger quiere decir ya no es que hay trueque, porque eso en el fondo ya no es trueque, son medios de intercambio indirecto. O sea, vas cambiando esto por lo otro, no es una cosa que es la que tú quieres, pero sí te sirve para intercambiar por otra cosa que tú necesitas, o si no, por otra cosa que otro necesita hasta que llegas a la que tú necesitas. Y yo creo que ahí se ve bien lo que Menger quiere decir, es que el trueque, por así decirlo, de yo tengo algo que te doy a cambio, que tú vas a consumir, y tú me das algo a cambio que yo voy a consumir directamente, eso es raro. Que Sí, enseguida ya, de manera muy natural, se tiende a elegir un medio indirecto. Por ejemplo, tú imagínate que yo tengo huevos y tengo nueces.
Y vamos a poner que los dos yo pienso que me nutren lo mismo. Y tengo la opción de que creo que voy a poder intercambiar con alguien algo. ¿Qué me guardaré para el intercambio? ¿Los huevos o las nueces? Pues evidentemente las nueces, porque las nueces son mucho más fáciles de transportar y mucho más duraderas. Sí. Pero Eso es. El huevo es mucho más es perecedero. más perecedero. Pero el tío que tiene los huevos y las nueces no se pone a pensar en duradero, es natural. Dice, yo esto me lo como que antes de Ya. que se me ponga malo, esto que yo sé que me dura más y tal. O sea, es casi natural, yo no sé. Ese hombre no piensa en nada monetario, ni en intercambio indirecto, ni nada, simplemente es al puro sentido común. Y ahí ya está empezando, ya se está empezando a elegir algo que ya no es tanto las nueces porque las quiera otro, sino las nueces porque ya empiezan a ser un mejor medio de intercambio indirecto. Yo creo que ese es el punto de Menger, que eso además, como dices tú, en el libro del dinero se ve claro que enseguida empieza a decir que, que es casi innato el medio de intercambio indirecto, con lo cual por eso digo que la crítica a Menger de que la economía era trueque directo, puro y duro, mmm, tampoco es verdad, porque él no hace una descripción de economías así de truque absolutamente directo. Él dice que enseguida aparecen los medios de intercambio indirecto. Habla de tabletas de Ya. té, de tabletas de tal, de sal, de no sé qué. Y eso ya, vamos, yo entiendo que eso ya no es trueque, en el sentido estricto. Bueno, es como dices tú, un trueque indirecto. O sea, no sería trueque en el que cambias exactamente el bien definitivo entre las dos personas, sino que haces una cadena de intercambios Eso, hasta que llegas. eso es. Una cosa, ¿tú cómo definirías el dinero? A mí, por ejemplo, me gusta mucho lo que comenta Paco Capella, como un invariante de valor o al menos un invariante de valor, digamos, asintótico. No puede no ser perfecto, pero es como que tiende a ser el más invariante de todos los bienes. Y por eso, digamos, se monetiza. Sí, pues justo te iba a contestar lo mismo. A mí al principio no me acaba de convencer, pero me ha convencido de que esa quizás es la definición más, si quieres ser una definición muy, muy, muy concisa, invariante de valor, mmm, creo que se ajusta mucho. Y, Por eso hablaba al principio de que cuando se le atribuye al dinero esa característica de depósito de valor, yo creo que a lo que se refieren los economistas es justo a eso, a lo que dice Capella, variante de valor, o sea, que es estable, que es estable. o sea, aquí a Capella se le nota mucho la parte de físico que tiene cuando habla de invariantes, Sí, porque eso es, digamos, la parte de invarianzas, simetrías, principios de conservación, es la base fundamental de la física. Entonces, y desde que se lo oí me gustó bastante. Sobre lo que comentabas de la reserva de valor, es que, o sea, estoy de acuerdo de que hay una componente, digamos, temporal, pero no sé muy bien cómo encajarla, porque a la hora, digamos, si quieres, o sea, puedes tener, por así decirlo, ¿no? Una ecuación de valor respecto a cantidad, un poco la idea de la utilidad marginal decreciente, etcétera. O sea, aunque no tengas exactamente la ecuación, tienes una intuición de cómo puede ser esa curva, por así decirlo. Pero a la hora de meter el tiempo ya ahí, es como me falta o sea, no sé cómo puede serlo. Entonces, por eso me da un poco de problema el tema de meter el tema temporal. mm. Pero, pero al final esa es la clave, ¿no? Porque si si no hay tiempo, es que si te fijas, cuando estamos hablando de tiempo y de invariante y de cambio, estamos hablando de lo mismo, porque el tiempo, en el fondo, lo relevante del tiempo es que algo cambie o no cambie. Sí, Estamos sí, hablando de lo pero, mismo. así como, o sea, la cosa es, así como
el, el- el valor en sentido de cantidad. O sea, puedo, digamos, o sea, la ley de utilidades marginales decrecientes te dice que a mayores cantidades la utilidad marginal va a ser menor. Entonces tú ya tienes una intuición o una expectativa de cómo cambia el valor con aumentando la cantidad. Eso con el tiempo yo por lo menos no lo tengo tan claro. O sea, el cómo va a variar el valor de algo en función del tiempo me parece que es mucho más complicado de saber cómo va a ser, por así Ya. decirlo. Entonces, por eso es como que, o sea, estoy de acuerdo, sé que tiene que entrar de alguna manera, pero me falta eso, el saber un poco o intuir esa relación entre valor y tiempo a la vez que, o sea, al igual que la tenemos con valor y cantidad, por ejemplo. Yo ahí la mejor explicación que he encontrado del por qué o, cómo, o cuál es el mecanismo para que algo mantenga su valor constante, se la he leído y se la he escuchado a Larry White cuando habla de la estabilidad del oro, comparándola además con Bitcoin. Eh, y al final es la dinámica de la oferta y la demanda, aunque sea esto un poco blasfemia en entornos austríacos hablar de ese concepto, que a mí no me gusta además, pero creo que en este caso es bastante útil para ver la idea. Y es que quizá, eh, más que ver las curvas de oferta y demanda, yo hablaría de ver la cantidad, no como la cantidad en un sentido cuantitativista puro y duro, sino la cantidad como una cualidad del bien. Me explico. Es decir, el oro como, como cosa o como mineral eh, tiene una cantidad en la Tierra y está distribuido de una determinada manera y se extrae, y para extraerlo pues hay que hacer bueno, una determinada labor, etcétera. O sea, la cantidad de oro es a la vez una cualidad del oro. De manera que a lo largo del tiempo, pues por ejemplo sabemos que la cantidad que se mina con respecto al stock pues es pequeña, de manera que hay un stock to flow muy elevado y es muy difícil que hay un shock de oferta y que, bueno, que eso pueda tener un gran impacto en la utilidad marginal que tú decías porque la cantidad crece muy de golpe. Pero es que aún encima, como se sabe cómo funciona, si hubiera un shock de demanda, el precio va a subir y eso va a incentivar más minería y, por así decirlo, el cómo está distribuido el oro en la corteza de la Tierra hace que, aunque se pongan a minar más mineros, tampoco, sí, va a crecer más el oro un poco a un ritmo un poco más fuerte, pero no, tampoco va a crecer muchísimo. Es decir, que al final tiene las cualidades, incluso hablando de la cantidad como una cualidad, o la dinámica de cómo evoluciona la cantidad del oro como una cualidad, muy, muy adecuadas para que la demanda o la necesidad, vamos a hablar más en términos mengerianos, la necesidad del oro como medio de intercambio y la cantidad disponible, pues estén siempre muy bien ajustadas o se ajusten bastante bien. Y al final, cuando se observan esas cualidades, yo creo que en gran parte también eh, hay, se observan pues históricamente porque eso es muy difícil de a priori tener ideas, pues, se va descubriendo por prueba y error, ¿no? Pues cuando se descubre eso, ya se va a empezar a tener claro, ya se sabe que el plomo no se convierte en oro, ni que de repente se va a encontrar un filón de oro tan grande que la utilidad marginal del oro vaya a desplomarse, porque no ha pasado nunca, 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 nunca. Y ya luego, sobre todo, ahora ya de la era moderna, cuando ya se sabe que eso con mucho más certeza, porque las prospecciones se hacen con mucha más precisión, pues, pues tenemos que, es razonable esperar que la cantidad de oro y la necesidad de oro
pues van a estar siempre bien acompasadas. O Sí, sea, estoy de acuerdo contigo en el tema de que la oferta es limitada por la cantidad de oro que tiene la Tierra, la demanda puede fluctuar, pero la producción, digamos, el stock to flow es pequeño, entonces eso tiene unas características, como has comentado, ¿no? Unas consecuencias. Vale, pero el problema ahí es, ya, o sea, eso ahora, o sea, una vez que ya has minado un montón de oro, lo has producido, tal, pero al principio tú eso no sabes, o sea, la cantidad de oro que había, digamos, fuera de la Tierra antes, o sea, al principio de minar era pequeña o nula. O sea, tu stock to flow era mucho más grande. O sea, ese es el problema con el tema del tiempo. Es como, así como si yo sé que un bien tiene la productividad marginal decreciente más pequeña, puedes saber desde la cantidad número uno, por así decirlo, que va a ser eso igual a futuro, mientras que o sea, a futuro me refiero aumentando la cantidad, mientras que ahí en el tema del tiempo, tú cuando estás al principio de la producción, por así decirlo, no lo puedes saber o no puedes tener esa idea de, no, no, porque podría haber, no estoy de acuerdo, claro. Por eso decía que al final es una cosa que se va descubriendo con el tiempo, no se puede anticipar. Vamos, yo no me imagino que eso lo pudiera anticipar nadie cuando el oro hace, yo qué sé, miles y miles de años se encontraba en el río, pues algunas pepitas y tal. No, yo creo que eso se debió ir descubriendo poco a poco. Sí que es verdad que incluso, aunque hubiera muy poco stock, eh, a nada que sea un poco, tengas muy poca tecnología para encontrar oro, también sacas muy poquito. O sea, también hay otra cosa ahí bastante curiosa, y si quieres incluso bonita, que ahora extraemos muchas más toneladas, pero también la capacidad de poder minar más porque tenemos más tecnología, eh, más máquinas y hay un proceso también químico que se inventó en el siglo XIX que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Pero bueno, el caso es eh, que incluso el incremento de la productividad a la hora de minar ahora ha sido capaz de cambiar ese stock to flow. Yo no sé cómo era al principio, si ese incremento, si esa bajísima productividad que me imagino que tendrían, o no, porque a lo mejor en aquella época todavía se encontraba fácil en los ríos, no lo sé. Pero que estoy de acuerdo que sí, que eso inicialmente, pues posiblemente el poder adquisitivo del oro sería muy inestable y yo creo que, vamos, era totalmente, debía ser totalmente secundario si es que se utilizaba para algo como medio de intercambio. Yo digo que no, o sea, hasta que no hay una experiencia y, y una historia donde ya se empieza a ver esa, o se empieza no, no ver por las cualidades o por esa dinámica de la oferta, sino por el propio, o sobrando el propio precio, la estabilidad del precio, que ya se tenía que manifestar de forma descentralizada en la oferta y la demanda de oro, ¿no? Yo creo que se descubre primero vía precio, pero evidentemente no desde el minuto uno, tiene que pasar un tiempo, vamos, me imagino que serían miles de años, muchos miles de años, hasta que ya se empieza el hombre a dar cuenta de la estabilidad del precio del oro. Mucho antes serían otros bienes más estables, que entiendo que por eso se usaron esos otros bienes antes que los metales preciosos, porque sí, tardó en descubrirse esa estabilidad de los metales preciosos. sí, como ganado, sal, etcétera. O sea, una cosa que me sorprende, ya que hablamos entre austríacos, a la hora de hablar del tema del dinero y las funciones del dinero, es que no se recurre nunca, o muy pocas veces lo veo, al tema del bid y el ask y los dos precios. O sea, es como que no se comenta en este sentido, el tema de los dos precios y la liquidez que habla Menger. Y,
y la idea que yo tengo sobre el dinero es por ahí, es tratando de unir, de juntar eso, qué tiene que ver el bit y el ask o qué parte de cada cosa tiene que ver en cada una de las funciones del dinero que lo hace, que hace a esa función, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que lo del bid y el ask, bueno, los teóricos de la liquidez sí que prestan mucha atención a eso, pero bueno, somos un poco minoría, ¿no? O no sé si somos austriacos o estamos excomulgados. No lo sé. Bueno, nosotros nos seguimos considerando Vale, vale, austriacos. vale. Pues, Ya, a ver, hay que ver una cosa. Si vemos el order book puro y duro, el precio ofrecido y el precio demandado, el bid y el ask, eh, yo solo veo como una concepción, en principio, espacial de la liquidez. Porque, sí, vale, tú puedes tener mucha demanda y mucha oferta, de forma que tienes un spread, una horquilla muy chiquitita, y eso significa que, bueno, que se puede comprar y vender prácticamente al mismo precio, porque el bid y el ask están muy cerquita. Pero a lo mejor es que dentro de una hora ese bid y ese ask están un 7% más arriba. Y ahí es donde entra el tiempo. Lo he exagerado mucho, ¿no? Eh, sí, sí. pero eso, podemos ver, por ejemplo, cualquier order book de un valor muy líquido, pero que a la vez es volátil, que los hay, pues yo que sé, Tesla o el mismo Bitcoin. Tienen unos order book cargadísimos, que están todo lleno de maquinitas ahí, pipi, regateando, y que de repente deciden que se realimentan unas con otras y casi sin negociar, casi sin hacer cruces de precios o haciendo muy pocos precios, se mueve el Videlas un X% para arriba o para abajo. En poco tiempo, en horas o en días. No te digo ya se Claro, pasan semanas. por, Entonces, por, e- eso es lo que hace falta para que no te cambie. O sea, que no es solo la distancia entre el bid y el ask, sino la variación en el tiempo del bid y el ask. por eso te comentaba yo por Twitter que la manera, no sé cómo decirlo, la manera a la que me he enfrentado o la manera en que he acabado entendiendo la idea de reserva de valor es el tema de la profundidad de mercado, del slipaje. El hecho de que haya una gran cantidad de órdenes de compra-venta puestas ahí que te haga que esas variaciones sean pequeñas, porque la gente que vaya a vender, incluso con órdenes muy grandes, van a ser absorbidas por esas órdenes límite que ya están puestas. Y entonces es como como a lo que yo he llegado, por así decirlo, a la hora de entender la reserva de valor, ¿no? Que para mí, creo, o la interpretación que le doy yo, es por eso, el hecho de que haya mucha profundidad de mercado capaz de absorber esas incluso ventas de gran cantidad que te va a hacer, si hay mucha profundidad, te va a hacer que el precio se mueva poco y se va a conservar el valor en ese sentido, el precio. Vale, pero si lo vemos solo como profundidad, ahí estamos hablando solo de negociabilidad, no de liquidez, que es distinto. Eh, hablaríamos de liquidez si alguien llega con una orden de venta muy grande, eh, pongamos que se lleva ligeramente el precio para abajo con su venta porque arrastra mucho, pero que nada más se ve que ha bajado un poco el precio, aparecen luego más compradores a ese precio otra vez. Eso, eso es lo que sería la liquidez. Que enseguida digan, mmm, ostras, aquí hay una oportunidad de arbitraje, porque yo sé que esto va a volver a este precio. Es decir, que incluso podría no haber una gran profundidad del order book, pero en cuanto alguien venda por debajo del precio estimado al que ese bien va a revertir, toda venta por debajo de ese precio va a aparecer un comprador y se la va a llevar. Y eso es lo que eso es lo que el oro tiene, yo creo. Es decir, Vale, no, eso,
es interesante En porque no lo había en el pensado. oro hay un mecanismo que es un poco el anclaje, que es eh, bueno, por un lado tenemos la demanda y por otro lado tenemos el coste de producción. Entonces, si por ejemplo se va para arriba, si se va para arriba, muy por encima del coste de producción, pues un minero o cualquiera que esté familiarizado con los costes de minado dice, bueno, pues este precio yo vendo promesas de oro porque yo sé que tengo el oro aquí en el almacén o tengo ya a punto de producirlo y, y me saco un diferencial más grande, un beneficio más grande. Entonces, si aparecen, en este lado, ahora estoy hablando que se va para arriba, si aparece muchísimo comprador a un precio disparatado, siempre va a haber gente dispuesta a vender a ese precio, pero ya no es una cuestión de que porque haya muchas órdenes de venta, sino hay muchas órdenes de venta porque saben que pueden recomprar a un precio más bajo. Porque si no, ¿por qué razón iba a estar muy cargado el order book en el lado de las ventas? Porque si, Pero es que ahí ya has metido cosas externas como el coste de claro, producción, es que eso etcétera. influye. Es que si no, ¿cuál es la razón cuál es la razón de que esté O cargado sea, el order book en las ventas? ¿Por qué? tú, por ejemplo, tienes euros, dólares, que su coste de producción es ridículo y sin embargo valen 100 veces más de lo que cuesta producirlos y se mantiene el Bueno, precio. pero el crédito es distinto. El crédito, a ver, el crédito es que el crédito es elástico por naturaleza, porque esto que dicen los austríacos de que, bueno, se crea dinero de la nada, realmente no se crea, sí, se crea de la nada, igual que luego se destruye. O sea, cuando un banco crea 100.000 euros contra una hipoteca, vale, se crean 100.000 de golpe contra esa hipoteca, pero según el hipotecado va pagando, se acaba destruyendo y hasta que queda cero. Con lo cual, eso es distinto. O sea, a ver, ahí eh, es que ni siquiera hay coste de No sé, producción, porque son anotaciones en cuenta la mayoría de los euros y de los dólares. Pero ya. la elasticidad viene por otra vía totalmente distinta, que en mi opinión es la razón por la que usamos la moneda fiat, que técnicamente, si nos olvidamos de los gobiernos y el curso forzoso, todas esas cosas, si lo vemos desde un punto de vista técnico-contable, eh, el crédito es, entre comillas, casi perfectamente elástico. ¿Se necesita más moneda? Se crea. Eh, y según se va, la persona que pidió esa creación de moneda va generando, va produciendo valor, va recomprando su propia deuda, que en el caso moderno actual, la hipoteca se convierte en euros y yo con mi trabajo voy recomprando los euros, que es lo mismo que recomprar mi hipoteca, y cuando pago la hipoteca esa moneda se destruye. Eso es un caso O distinto. sea, sí, pero no creo que sea, o sea, por ejemplo, el valor del euro, del dólar, a la hora de intercambiar pares y tal, no creo que el valor de una divisa, de una moneda fiat, tenga que ver, o sea, todas esas variaciones que se ven durante el día, no creo que tenga que ver tanto con el tema de eh, que se está creando, o sea, si sube es porque se aumenta más durante un minuto la cantidad de dólares que hay, pues no creo que venga exactamente por ahí la cosa, Bueno, ¿sabes? bueno, a ver, O sea, a largo plazo estoy de acuerdo, ¿no? De lo que has dicho tú, pero ya a corto plazo no creo que tenga tanto que ver con bueno, eso. a ver, yo estoy hablando del crédito, el ejemplo que yo he puesto de la hipoteca es de la moneda internamente dentro de su zona monetaria, el euro, en este caso en Sí, Europa y tal. Luego, el cómo cotizan unas contra otras, hombre, ahí sí, ya es la expectativa de, de la diligencia de si se va a respetar, hasta qué punto se respeta ese funcionamiento elástico puro y duro, que no se que ningún país lo respeta, unos más y otros menos, y en el fondo se van a emitir más pasivos que activos, etcétera. Eh,
Entonces, si se espera que el sistema bancario de tal país va a emitir más pasivos y además no lo va a compensar pagando este tipo de interés y tal, pues ya, pero claro, eso es una expectativa ya de cómo se va a comportar el deudor. Claro, es que ahí entramos en otra cosa que es distinta, es cómo se va a comportar el emisor de dólares o los emisores de dólares o los emisores de euros y en función de eso, claro, pues si el euro se va a convertir en el bolívar o hay una expectativa que se convierta en el bolívar, pues evidentemente se va a desplomar. Eh, ahí no veo yo que haya un anclaje como el que estábamos hablando en el oro, eh, Claro. porque, bueno, hay una competencia entre los emisores y más o menos son más o menos tienen igual de responsables o igual de restrictivos o igual de laxos, pues el precio será parecido. Pero puede diverger totalmente. No hay realmente, no veo yo ahí un arbitraje en el par euro-dólar, o sea, que tenga que revertir a un precio, no, eso no lo veo. Pero en cambio en el caso del oro sí que veo un O mecanismo de sea, estabilización. claro, yo no digo que vaya a revertir a un precio concreto, sino que las fluctuaciones van a ir poquito a poquito, ¿sabes? Mm. El hecho de que tengas mucha profundidad va a impedir que tengas unas fluctuaciones de un 10% en un día, porque la compra o la venta te la va a ir absorbiendo. Entonces, en ese sentido es más fácil prever que el valor, aunque pueda variar, bueno, el precio más bien, aunque pueda variar, lo va a hacer poco a poco y entonces puedes estar relativamente seguro que en un cierto plazo de tiempo ese bien que tú tienes va a mantener su valor y por eso puede servir como reserva de Claro, valor. pero ahí también tenemos que irnos a preguntar por qué están más cargadas las posiciones. Y yo ahí, Sí, en este caso, mi respuesta sería que están más cargadas las posiciones porque es una moneda, son los emisores más diligentes y hay una expectativa de que si la Reserva Federal sube los tipos, el Banco Central Europeo va a ir detrás, que hay una cierta necesidad, si quieres, de no quedarse muy descolgado y que, bueno, pues ante esa expectativa, eh, lo normal es que los precios no varíen demasiado. Eh, no se espera que. No, iba a decir, no se espera que la Reserva Federal se vuelva loca a imprimir. bueno, pero Pero si se espera, dicen, si la Reserva Federal lo hace, posiblemente el Banco Central Europeo no se va a quedar atrás. Igual que cuando ahora claro, son un poco más restrictivos. Pues si uno es restrictivo, dentro de lo que se entiende hoy día por restrictivo, pues el otro pues también tiene que ser restrictivo. Entonces, claro, yo creo que hay que ir un poco más atrás a la causa. Eh, y al final la causa no puede, la causa de por qué yo me pongo a vender una cantidad de o a comprar una cantidad de euros o de dólares es porque espero que el precio no vaya en mi contra demasiado. Si no, no lo haría. ya, o sea, pero yo lo quiero tratar, o sea, o mi visión es más descriptiva en ese sentido. O sea, no es que o sea, porque al final, un ejemplo, las monedas fiduciarias ya digamos de base te dicen va a perder un 2% al año con la inflación. Y te lo dicen y es el objetivo. Sí, Pero la reserva de valor de todo el mundo es la moneda fiduciaria. Y incluso sabiendo que va a haber esa disminución de valor. Y además, el hecho de que algo sea dinero ahora no implica que deje de serlo. Hay un montón de monedas fiduciarias como el peso en Argentina o el bolívar en Venezuela que dejan de serlo, se desmonetizan. Entonces, no es tanto, la manera que lo veo yo no es tanto como para, o sea, eso que dices de entender el por qué hay esa gran cantidad de órdenes, sino simplemente decir, vale, este bien cumple que tiene una gran cantidad de órdenes y entonces tiene mucha profundidad en mercado y tal. Entonces, bueno, en esa parte, por lo menos por ahora, se puede considerar, ¿no? Como reserva de valor, entre comillas. Si el spread entre la compra y la venta es pequeño, pues eso puede servir como medio de intercambio. No es nada predictivo en el sentido
de que lo vaya a seguir siendo o lo que sea, sino simplemente el decir, vale, cumple estas cosas. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe se puede considerar dinero, ¿sabes? Ya. Pues yo no sé hasta qué punto un order book muy cargado, mm, si al final, estando cargado, habiendo muchas órdenes de compra y muchas órdenes de venta, aún así varía en el tiempo en cuanto al mejor precio y al mejor precio de compra y al mejor precio de venta, se puede considerar depósito de valor estable. Por lo menos eh, a corto plazo, entre comillas. O sea, Mm, hasta que... a muy corto plazo sí, pero, pero yo diría que a semanas vista, eh, es que quería poner el ejemplo de Bitcoin, pero Bitcoin todavía es muy líquido comparado. Es que No, está años luz de todavía cómo están los order books de otras divisas, pero, pero bueno, de todas tiene un maneras, order book bastante cargado y eso no impide que se mueva a lo bestia. no, pero sí que te impide, o sea, Bitcoin tiene un order book cargado, se mueve a lo bestia, pero si tú te metes en mercados como era AVE o cuál eran estos descentralizados, esos que tú le metes una orden y te dice, vale, esto va a mover el precio un 10% con la orden que estás tratando de meter, tú solo. O sea, Sí, ya ni tan siquiera, ¿sabes? O sea, vale, Bitcoin es volátil, pero el hecho de que tenga un order book grande hace que sea menos volátil que el resto de criptomonedas o shitcoins, como las quieres llamar, que tienen un order book prácticamente vacío. sí, hombre, ya con un order book vacío, pues ya, evidentemente, eso sí que no. Quizá, quizá, quizá sí podríamos decir que un order book muy líquido es una condición necesaria, pero quizá no suficiente. Hace falta que haya un order book profundo y luego también una estabilidad de el mejor precio y el mejor precio de compra y de venta, como mínimo ¿A en qué, el corto plazo. a qué te refieres con lo del mejor precio de compra y de venta? Sí, pues que no pase que sin más, el precio de compra y de venta, o sea, todas las órdenes de compra y todas las órdenes de venta se desplacen casi sin negociar un 2% por arriba en 2 días, por ejemplo. Ya. Estando cargado el order book. Mm. Cosa que hoy día, Sí, claro. si lo pensamos en el order book de una forma material, específica, de cómo se mueven hoy en día, es muy real, porque son todos algoritmos que están todo el día moviéndose y que por cada, por cada negociación real, por cada ejecución real, hay miles y miles y miles de modificaciones de posturas de oferta y de demanda. Con lo cual, Sí. las O sea, posibilidades. el hecho de que tengas un order limit en 10.000 no significa que no lo puedas mover 10 segundos después a 15.000, por No, es que ejemplo. de hecho se están continuamente moviendo, ¿no? En todos Sí, los mercados. Entonces, para mí la cuestión es qué razón hay, no solo para ofrecer o demandar un volumen a un precio, sino, o sea, por mantenerse en ese precio y por qué a ese precio. Porque si no, a lo que llegamos es que, bueno, pues bastaría que haya mucha oferta y mucha demanda, un poco ahí a bulto, a cualquier precio, y ya una vez que haya mucha oferta y mucha demanda, a cualquier precio, ya ese precio se mantiene estable, como una especie de autoprofecía o algo así. No, tiene que haber tiene que haber algún mecanismo o alguna razón. Dices, yo compro aquí por alguna razón. claro, sí, pero ahí ya entra, digamos, el tema de las expectativas o
la valoración que le des tú, etcétera. Claro, pero por eso, o sea, no trato, digamos, de predecir nada, sino simplemente mirarlo y decir, pues mira, tiene un buen order book, esto por lo menos mantiene un poco el valor dentro de lo que cabe a corto plazo. Claro, lo que vaya a pasar con el tiempo, eso no se puede saber. Mm, claro, y evidentemente es mucho más difícil. Entonces, yo creo que sí se podría decir que es la profundidad del order book es una condición necesaria, pero también hace falta que esos cambios en el order book sean un poco más predecibles. Predecirlos es imposible. Pero, pero en el caso, yo vuelvo a insistir en el ejemplo del oro y yo recomiendo a los que estén escuchando, si tienen tiempo, que hay un par de presentaciones por ahí de Larry White que lo explica. eh, y en ese caso es un ejemplo muy ilustrativo porque además es real y tenemos un track record de muchísimos siglos, ¿no? Y es eso, que cuando el precio se va más allá de la cuenta, sale es beneficio, o sea, sale a beneficio, hay incentivos a vender más todavía, más cantidad todavía, eh, y con eso estabilizar el precio. ¿Por qué? Porque sabes que el precio de producción es más bajo y te a poder cerrar, vas a poder recomprar más barato. El problema de Bitcoin, por ejemplo, es que eso no existe. Entonces tú puedes considerar que el precio es muy alto y vender, mm, pero te la estás jugando. Sin embargo, Bueno, pero con Bitcoin el también oro tiene, tienes la operación, entre comillas, ya cerrada. Es más un arbitraje. bueno, pero Bitcoin también tiene coste de producción, ¿no? No, pero sí, pero da igual, porque el coste de producción sigue al precio por el algoritmo de dificultad. Entonces, estás vendido, o sea, no te sirve de nada. Y eso que lo tiene ahora porque todavía se están emitiendo eh, unidades nuevas, pero llegará un momento en que se dejen de emitir. Pero bueno, da igual, aunque se emitan, el algoritmo de dificultad no sé, es cada semana y media, no me acuerdo ahora, se ajusta. Sí, que era cada 2000 pocos 2000, bloques, 2040 y 2048, algo. ¿no? Cada Eso es. 2048 bloques se, Creo que eran 2 semanas. claro, se reajusta al precio. Entonces, si tú crees que es muy alto, pero si el precio sigue subiendo, el coste de producción te sobrepasa también. No. El coste de producción de Bitcoin no sirve. Puede servir a lo mejor para muy corto plazo, si eres un minero y lo tienes todo bien atado. Pero, pero es que además, si no recuerdo mal, también la parte gorda de lo que sería el minero, el Coinbase, no lo puedes gastar durante unos cuantos bloques. Creo que es menos que los 2048 de dificultad, pero bueno, también lo puedes vender con futuros, etcétera, aunque no lo puedas vender al contado. El caso es que ese anclaje al coste de producción en Bitcoin no sirve porque es dinámico y va atado al precio. En cambio, en el oro, el coste de producción sigue al precio, pero a mucho más largo plazo. Porque ponerse a minar y movilizar los recursos para minar oro es muchísimo más. Es un proceso mucho más lento. Ya. Bueno, hemos estado hablando bastante sobre reserva de valor, que es un poco lo que ha motivado esta charla. Y, y entonces, ¿cómo entiendes tú, por ejemplo, el tema de la unidad de cuenta? Yo O sea, lo de la unidad de cuenta, yo lo que veo es que resuelve una necesidad que es distinta al medio de intercambio. La unidad de cuenta sirve para facilitar el cálculo económico, que incluso podría llegar a ser más importante o tan importante como el medio de intercambio. Porque, bueno, aquí no cabe duda, ¿no? Que el cálculo económico y la existencia de los precios monetarios,
Pues la unidad de cuenta tiene mucho que ver con el precio monetario y que no tengas 40.000 precios distintos como hay en el trueque, sino por lo menos que siempre haya una moneda, una unidad de cotización única, un numerario, que te facilite mucho comparar, ¿no? Precios de unas cosas y de otras. Pero creo que es una necesidad distinta, que todavía si cabe es más claro que es una consecuencia de ser medio de intercambio. Yo lo veo así. Sí, ahí estoy, estoy de acuerdo que tiene que ver bastante con el medio de intercambio y que tiene que ser, no sé si consecuencia, pero que van bastante a la par las dos. Pero Y a ver, yo, una cosa, o sea, cuando es consecuencia del dinero, porque porque si sí, es un medio de intercambio que no es generalizado, difícilmente puede ser unidad de cuenta. O sea, es que una vez se generaliza o empieza a ser por lo menos bastante extendido, es cuando ya tiene sentido utilizar la comunidad de cuenta. Pero claro, ya hemos dejado atrás hace mucho tiempo el concepto de medio de intercambio indirecto. Con lo cual, sí, a ver, yo veo claro que es una consecuencia. mira, yo es que, como ya te he comentado, o sea, quiero, digamos, o mi punto de vista es las tres funciones del dinero, ¿no? Tratarlas o tratar de obtenerlas o darles un sentido en base a la liquidez, al bid y al ask que digamos, surge, por así decirlo, de Menger. Entonces, de hecho, escribí, no sé, hace tiempo, en el Juan de Mariana, en un artículo donde, donde claro, dije, si el precio de compra y el precio de venta es el mismo o casi el mismo, ahí hay unidad de cuenta. O sea, una manera como si surgiese, no tiene por qué surgir, ¿no? Pero el hecho de que el precio de compra y el precio de venta sean iguales o lo más cercanos posibles, eso te hace que para tanto comprador como vendedor el precio sea el mismo. Y entonces, digamos, ya pueden hablar ese lenguaje común que es la unidad de cuenta. Vale, pero tiene que ser estable en el tiempo también, ¿no? Para que la unidad de cuenta tenga sentido. Ahí volvemos a lo que decía Capella, que tiene razón. Para que algo te sirva como unidad de medida o para comparar o tal, tiene que ser estable. Sí, sí. Por eso te digo, o sea, que dentro de toda esta comida de cabeza, ¿no? Que esas ideas que tengo así, digamos, me falta el tema del tiempo, porque no sé dónde encajarlo, precisamente porque es más difícil de ver cómo puede evolucionar temporalmente. Y entonces no sé cómo encajar el tiempo. Ya. O sea, estoy de acuerdo en que tiene que ser estable a lo largo del tiempo, pero así como te puedo decir el tema de la unidad de cuenta como una igualdad o casi una igualdad entre el precio de compra y el precio de venta, el tiempo ahí no sé cómo encajarlo, aunque estoy de acuerdo en que tiene que ser estable. A ver, es que lo que decía antes, estabilidad, tiempo y cambio es hablar de lo mismo. Eh, porque si, a ver, el tiempo en el fondo es incertidumbre. Cuanto más tiempo, más incertidumbre. O cuanto más incertidumbre, más tiempo. Mm, Cuando se conoce, no digo que no sea porque se conoce porque se haya descubierto históricamente, pero una vez que se descubre históricamente, pues ya se empieza a estudiar y ya empezamos a tener más confianza en que tal bien tiene una dinámica ante los cambios. Y los cambios, en el caso del oro, los cambios de la demanda, al final lo que importa en el tiempo son los cambios. Porque si nada cambia, en el fondo todo va a seguir igual. Y entonces el tiempo no es un problema. Si nada cambia, el precio del Videla se quedaría en el mismo sitio porque nada cambia y no pasa. Entonces, al final, lo relevante del tiempo no es el tiempo en sí, ni las horas, ni los minutos. Lo relevante del tiempo es si hay un cambio. Entonces, ¿qué pasa si hay un cambio en la demanda de oro y su oferta no sigue igual? Pues que su precio va a subir. Pero si sabemos que ante un cambio de la demanda de oro,
la oferta va a reaccionar o suele reaccionar o es muy probable que reaccione de cierta manera, entonces nos podemos tener una expectativa de cómo ese cambio va a afectar al mercado y va a afectar al poder adquisitivo del oro. Si tenemos esa expectativa, claro, pues la gente ya actúa en consecuencia y dice, bueno, pues yo creo que este precio es demasiado alto, pues vendo, porque sé por experiencia o tengo la certeza incluso ahora mismo de que voy a producir o voy a recomprar más barato. Al final es como el tiempo es como esos cambios y sobre todo al final de la necesidad en este caso de dinero y de la cantidad disponible de dinero, cómo se va a comportar y cómo va a afectar al final al precio resultante de esos cambios en la demanda y en la oferta. Yo no sé, lo veo así, que es muy difícil de anticipar. En el oro algo más fácil, pero también muy difícil. Sí, es que si fuera fácil, ¿no? Pero yo creo que claro, ahí es, en ese caso, a ver, hay una parte que es que no podemos evitar, que es la falibilidad humana. O sea, no tenemos ni idea del futuro. Pero aquello que marginalmente nos dé un poquito más de certidumbre, pues por eso es muy valioso. Aquello que marginalmente podemos predecir un poco mejor y tener una expectativa de cuál va a ser su valor de cambio un poquito mejor que cualquier otro bien, pues, pues claro, es muy interesante, ¿no? Es muy, nos quita, nos resuelve incertidumbre y eso es valiosísimo. Pero a la hora de, por ejemplo, definir el dinero, el problema que surge al meter el tiempo es que ya las variables que introduces ahí en la modelización, por ejemplo, de lo que es el dinero, ya pueden ser, o sea, son enormes. O sea, ya no te sirve solo la liquidez, sino que también entran las expectativas, entra el coste de producción, entra el... Entonces, digamos ya, Pero, el término de pero, dinero la, o dinerabilidad pero la liquidez, se diluye, ya, ¿no? pero la liquidez incluye todo eso, el tiempo también. O sea, el order book es el order book, una foto del order book. En un momento dado, eso para mí no es liquidez, para mí eso es negociabilidad. La liquidez es que esa negociabilidad se mantenga estable en los mismos precios en el tiempo. Eso ya es liquidez. Pero la foto en un instante del order book, para mí eso no es liquidez, es negociabilidad. Y entonces, si metemos la variable del tiempo, que es ya no solo que el order book sea profundo, que vale, eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Para que haya liquidez también eso se tiene que mantener estable a lo largo del tiempo. ¿Y que en eso influyen muchísimas cosas? Pues sí, pero y no sé, es que ¿qué le vamos a hacer? No sé. Eh, Sí, sí, a ver. No, la cosa es que si entonces, para que algo sea dinero, por así decirlo, no solo tiene que tener las tres, no solo tiene que cumplir las tres funciones del dinero, sino que además tiene que ver con que si el coste de producción tiene que ser no sé qué, que si las expectativas de tal tiene que ser lo otro, que si, o sea, entonces ahí ya es como que diluyes el hecho de que tú a dinero lo defines por tres cosas y ya está. O sea, por lo menos en el momento de ahora. Otra cosa es que eso se mantenga en el futuro o no. Pero la dinerabilidad, el concepto ya lo has diluido en un montón de otras cosas que desde mi punto de vista, o sea, son importantes, pero a la hora de definir, digamos, tú tienes que recortar por sitios y decir, vale, pues una mesa es esto. Puede tener muchas más características y muchas más cosas, pero el concepto básico es este de aquí, ¿sabes? bueno, a ver, pero si es definición de dinero, yo creo que lo más fácil es medio generalmente aceptado. O sea, solo la parte del MEO, del medio de intercambio, con la coletilla de generalmente aceptado.
pero yo no iría ya más allá. O sea, porque en el fondo, pues yo qué sé, la lira turca que tiene bastante inflación sigue siendo dinero allí. Incluso el peso argentino sigue siendo dinero en Argentina. O sea, medio generalmente aceptado. Eh, O sea, y tú a la hora de definir, digamos, medio generalmente aceptado, l- eh, ¿cómo lo defines? ¿O qué restricciones le pones? ¿O cómo lo bueno, eso entiendes? yo ponía el otro día un tuit que cuando hay estas discusiones de si Bitcoin es dinero o no, entonces dice, no, porque medio generalmente aceptado. Ya, pero es que eso, generalmente aceptado, Claro, eso es entonces, muy difuso y tal. Y entonces yo decía, sí, sí, es muy difuso, es verdad. Pero todo el mundo sabe lo que es generalmente aceptado perfectamente. claro, y de hecho, bueno, el euro es generalmente aceptado aquí, pero en Estados Unidos no, y viceversa. Claro, todo el mundo sabe lo que es perfectamente, generalmente aceptado en cada sitio. Eso de decir, ya, pero es que es un concepto muy... Pues, pues no te digo que no, pero la realidad es que luego nadie tiene duda. Tú te, Sí, pero tú te vas a... a la hora de definirlo, Ya, bueno, pero al final yo creo que sí puede servir por muy poco que nos guste científicamente, generalmente aceptado, cuando en la práctica realmente todo el mundo sabe perfectamente qué es lo generalmente aceptado. Pues tú te vas a República Dominicana y sabes que te aceptan dólares, incluso también euros. Sabes que te vas a Panamá y te aceptan dólares. Sabes que te vas a Marruecos y más o menos te aceptan euros. En general te aceptan euros. Y sabes que el dinar te lo acepta y todo el mundo. Eso lo sabe, o sea, nadie tiene dudas. Y si hay alguna duda, es decir, ¿y en República Dominicana me aceptarán, yo qué sé, la corona sueca? Pues si tienes duda, pues ya no es generalmente aceptado. Basta que tengas duda, pues ya no es generalmente aceptado. para mí que un medio de intercambio sea lo que se llama generalmente aceptado, tiene que, digamos, cumplir dos requisitos o dos propiedades, dos características. La primera es que haya una comunidad Ujú. que lo utilice. Sí. Y la segunda es que haya una recursividad en los pagos, o sea, bueno, en los pagos, en el uso. Si yo te lo doy, si yo te pago a ti con una moneda, tú le pagas al otro, el otro al otro, y al final luego ese billete, uno me lo paga a mí, digamos, hemos creado un ciclo. Ujú. Y entonces ahí ya, lo primero, somos una comunidad y lo segundo, hemos creado una recursividad en ese sentido a la hora de pagarnos entre nosotros. Entonces ya eso va a seguir o va a tender a seguir siendo así. Entonces ya podemos, digamos, decir generalmente aceptado, por lo menos dentro de nuestra comunidad. Y en este sentido, digamos, el problema que le veo a Bitcoin es que, por una parte, o sea, es cierto que tiene una comunidad, pero el problema de, al ser por Internet, la comunidad es más difusa. O sea, durante la guerra civil se imprimieron monedas, billetes municipales que se usaban y tal, y eso podía funcionar para esa época, porque digamos un municipio es un sitio pequeño con personas que se conocen entre ellos y tal. El problema de Bitcoin es que cada uno está en una parte del mundo, obviamente hacen comunidad por internet, por redes y tal, pero es más difícil. Y también el tema de los pagos es más difícil, el tema de que circule entre ellos y que acabe formando, digamos, como un ciclo. Mm. Sí, sí, no sé hasta qué punto una comunidad que no sea geográficamente cercana se puede considerar comunidad o no. Bueno, hoy en día con las redes sociales no lo sé. Igual todavía es muy pronto, ¿no? Para eso, igual en un futuro. La red- Con el metaverso. sí, no sé, las redes sociales están todavía más desarrolladas y tal, y esas comunidades son más viables para eso, pero vamos, vamos, para definir dinero, yo lo que veo más fácil es eso, la definición que hay, que pues por algo está, que es generalmente aceptado. Yo creo que por muy científicamente difusa que sea, en la práctica todo el mundo lo sabe, prácticamente sin ninguna duda. Todo el mundo sabe lo que se acepta y lo que no se acepta en cada sitio.
Y Y tienes hay, una noción, hay- una experiencia, no sé cómo claro, decirte. y luego hay un proxy, que sí que es verdad, que si además se utiliza como unidad de cuenta, pues ya está claro. O sea, si utiliza como unidad de cuenta, eso es dinero. Eso, hay algunos momentos donde cuando la moneda está muy mal, muy mal, muy mal y ya es muy mala, que la unidad de cuenta pasa a ser, típicamente en Latinoamérica pasa a ser el dólar y ya la moneda local es casi una, como por así decirlo, es una fracción dinámica del dólar, como la calderilla dinámica del dólar que cada día va siendo una cantidad distinta. Y bueno, pues hoy el dólar es tanto, son tantos pesos, pero es lo de menos, lo importante es que son tantos dólares y ¿cuántos pesos son hoy esto? Pues tantos, venga, pues lo Sí, hacemos al cambio de hoy. Ahí es cuando ya el peso ya casi pierde o la moneda local mala pierde está perdiendo ya su liquidez y está perdiendo ya su liquidez en el sentido de temporal, que ya de un día para otro es un desastre. Eh, Porque de intercambios, fíjate ahí en ese caso, intercambios en pesos sigue habiendo muchos. O sea, es decir, hay mucha gente ofreciendo pesos y mucha gente demandando pesos. Lo que pasa es que cada vez precios más inferiores. Ahí tenemos un order book cargado, pero que se está desplomando. Los precios se están desplomando. Tanto el Bitcoin como el AXE se van desplomando a la par. Eh, Deja de ser líquido, en este caso temporalmente. Porque si tú adquieres pesos, a lo mejor en ese caso sí puede estar el spread muy estrecho, pero el problema es que el spread mañana está a tomar viento. no, sí. Eh, O sea, obviamente entonces ahí, todo dinero se puede desmonetizar claro, por no uso, pero mala producción. O sea, entonces ahí sí que es verdad que yo creo que la unidad de cuenta no es algo que defina ni que defina el dinero porque es consecuencia, pero al ser consecuencia sí que es un indicativo, un síntoma de lo que se está utilizando, de que esa cosa se está utilizando como dinero. Es es una consecuencia indicativa. Eh, y se ve claro además cuando un dinero está dejando de ser lo que ya no te sirve ni como unidad de cuenta porque es un desastre y de hecho las hiperinflaciones, una de las cosas que provocan es el gran problema de descoordinación, un problema de cálculo económico, aparte del mm, desabastecimiento y todas esas cosas, pero es un problema gordo de cálculo económico. Y entonces tiene que entrar, se tiene que utilizar otra unidad de cuenta y ahí se ve, creo que es un buen proxy, creo que es un buen proxy el tema de unidad de cuenta. sí, a ver, al final, o sea, no es que haya, digamos, una cadena, en plan, una cosa produce la otra, que produce la otra, sino que digamos que las tres se dan más o menos al unísono, a la vez. O sea, se van produciendo poco a poco. No es que una produzca otra. Mm. Pero si nos vamos a la causa y al problema que eso, porque para mí es importante la causalidad. ¿Qué necesidad resuelve? ¿Qué problema resuelve? ¿Por qué se inventa? Y en mi opinión se inventa para resolver o bien el problema del trueque o si no, para los que nunca existió el trueque, el problema de la escalabilidad del crédito. No, no para conservar valor, no se inventa para eso. Eso es un poco al punto que yo voy. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la Bueno, a necesidad que ver, resuelve? o sea, por lo que tengo, por lo que me acuerdo de Menger, o sea, él no es que diga que tenga una causa, sino que digamos que surge de repente alguien se da cuenta de que un bien es más líquido que otro y entonces el resto se va dando cuenta o simplemente por copia, como diría Paco, por copiarle al otro y entonces digamos que va adquiriendo, o sea, no sé, yo creo que Menger en ese sentido no comenta nada de una intencionalidad explícita, ¿no? Individualmente sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice que justo en ese pasaje que estás relatando, que ahí los más perspicaces se dan cuenta del percal
y lo que buscan es lucrarse con eso, y los demás dicen, viendo que el otro también gana, porque gana dinero, le copian. Pero claro, al final sí que es verdad que tiene que ser, entre comillas, algo que acabe colectivo, porque tú, si tú eres un listillo que te das cuenta de eso, pero en el fondo estás siendo un listillo y no estás acertando con la cosa que verdaderamente tiene las cualidades para convertirse en medio de intercambio y luego en dinero, te quedas tú solo y lo que vas a hacer es perder dinero. O sea, no sé si es un poco lo que tú decías de la recursividad o es un poco anterior a eso, pero tienes que estar acertado en que los demás también se van a dar cuenta de, o sea, estar acertado en que eso tiene las cualidades para satisfacer esa necesidad. Porque si no las tienes, muy probable que los demás no vayan a ver lo que tú estás viendo. Es decir, los demás te copian, pero pero te copian te copian por algo. O sea, no por mera imitación porque sí. O sea, es como que si uno se inventa echarse algo que huele bien y de que bien huele, que agradable es, pues lo que se busca es, si lo quieres imitar, pues echarte esa misma cosa que huele bien, no un trozo de mierda, por ejemplo. Por encima. O sea, tiene que ser que la cosa sirva para satisfacer esa necesidad. Lo de siempre, indivisible, duradero, que tenga las cualidades para satisfacer esa necesidad del intercambio. Pero Y hay, Menger es bastante radical en que las demás funciones son derivadas y consecuencia de la función de intermediar los intercambios, que él luego en el dinero mete este nuevo término que es como el intermediario de los intercambios, intermediario. O sea, es decir, que sirve para facilitar el intercambio. Y luego ya el dinero al que le llama el intermediario general de los intercambios, o el intermediario de los intercambios de uso generalizado. Eh, yo a Ibenger lo veo bastante radical en ese aspecto, que es el dinero es medio de intercambio para empezar y como causa. Y luego, eso de depósito de valor y no de cuenta, que sí, pero que esos son secundarias. Creo que hay un... a mí de Menger me gusta mucho cuando, pues eso, me gustó mucho cuando leí eso, que en vez de hablar de medio de intercambio generalmente aceptado o nada así, simplemente te dice, es un intermediario el intercambio y ya está. Y como definición me parece muy buena, mucho mejor que la de en medio de intercambio generalizado. No, no, pero espera, pero al dinero sí le mete la colectividad de generalmente aceptado, ¿eh? Sí, sí, sí. Dice, Sí, pero en vez de hablar de medio de intercambio, te habla de intermediario del intercambio. O sea, no es que sea, en ese sentido se puede interpretar, creo, como no es que tenga que ser un medio, o sea, un general, algo que todo el mundo utilice para intercambiar, sino que cualquier cosa que sirva, o sea, cualquier intercambio que esté intermediado por otro bien, ya en ese momento ha realizado las funciones de dinero, aunque eso no lo sea más que en ese momento únicamente. mmm, O por lo menos es como yo le entendía al leerlo. bueno, O sea, obviamente que para que sea un dinero general, eh, pues eso tiene que tener más cosas, ¿no? Pero la interpretación que yo le di era esa, pues simplemente que en ese momento, si haces un intercambio intermediado por otro bien, para vosotros dos, en ese exacto momento, eso hacía la función de dinero, independientemente de que no se use. a ver, yo lo que recuerdo, es que en ese caso lo que hace es de intermediario del intercambio. Y cuando un bien empieza a ser utilizado como intermediario de intercambio por muchas personas y muy ampliamente, él ya dice el intermediario de los intercambios generalmente aceptado y a eso lo llama dinero. Yo de ahí tengo dudas de que al intermediario del intercambio a secas le llame dinero. No, Me a ver, generas la duda, yo diría que no, pero... no, a ver, tampoco, o sea, no estoy diciendo eso, simplemente que podemos decir que algo que es un intermedio, o sea, algo que
en una transacción ha servido de intermediario de intercambio, por lo menos ahí ha funcionado como dinero. Y luego ya el dinero así en grande, eso ya sí tiene que ser algo general o masivo. Ujú. Sí, Ahí sí. sí, eso sí. Y mira, siempre con el tema del dinero, siempre se habla de la doble coincidencia de necesidades, ¿no? Y yo le escuché, que seguro que tú también la has tenido que oír, a José Ignacio el Castillo, Ujú. que dijo, hay un problema aún mayor que soluciona el dinero, que es el separar el consumo de la producción. Mm, ¿Tú eso se lo habías... pues creo que sí. Me suena, pero recuérdamelo porque no, de memoria no me voy a acordar. en el, sen- en el sentido Es que de... José Ignacio escribe muy poco y se Ya, vende muy caro. Y eh, recuerdo una charla suya que hablaba sobre, sí, era sobre liquidez y creo que en esa mencionó algo de esto, pero si no me lo detallas no me voy a acordar. yo se lo oí personalmente pues cuando fui a la universidad de verano. Ujú. Igual es la misma charla que has visto Pues tú. sí, era una universidad de verano lo que yo vi, sí. Sí, pues entonces será esa. Claro, él lo que comenta, y hasta entonces no lo había oído nunca, era, claro, si tú eres, bueno, supongamos una sociedad primitiva, tribal, ¿no? Entonces tú tienes que producir tus cosas. Tú produces carne de oveja. Entonces, cuando tú produces carne de oveja, la carne de oveja se pudre. Entonces, tú tienes que acompasar la producción de carne de oveja con tu consumo de carne de oveja, porque si no estás produciendo algo que se echa a perder. Sí, Lo que te permite el dinero es eso, es tú produces unos bienes, los intercambias por dinero a alguien que lo quiere consumir ahora y entonces tú luego ese dinero lo puedes ahorrar. Si ya tenías carne de sobra, o sea, podías haber estado produciendo la oveja mientras tenías carne de sobra, porque eso luego lo puedes intercambiar por dinero y entonces ya luego cuando tú necesites consumir puedes deshacer ese cambio. Y entonces lo que te dice es eso, que el dinero soluciona este problema aún mayor, que es el separar la producción del consumo. Y la verdad es que cuando yo se lo oí, a mí me explotó la cabeza. ya, bueno, pero eso, claro, pero eso es así porque potencia los intercambios. Es decir, ese problema te lo soluciona el intercambio. Si tú tuvieras un trueque muy fluido, que no lo tendrías, pues enseguida tu exceso de producción lo colocas y te vas proveyendo de lo que tú necesites, vendiendo el exceso de mercancía tuyo, intercambiándolo por lo que tú quieres consumir. Eh, pero como el trueque es muy malo para intercambiar y la capacidad de intercambiar es muy baja, claro, el dinero te facilita la capacidad de intercambiar, pero al final estamos hablando de lo mismo, ¿no? Que facilita muchísimo el intercambio y por virtud de facilitar mucho el intercambio, claro, te permite separar la producción del consumo. Eso sin duda. Pero yo entiendo que es porque facilita mucho el intercambio. No, sí, claro, o sea, no digo que, Mi- o sea, no estoy diciendo nada en contra del intercambio, digo que Ya, es un ya, problema que soluciona también del que nunca he oído más que comentárselo a él. ya. Ese problema que también soluciona, Claro, aparte de la doble coincidencia de claro, necesidades. yo me imagino que es un poco, eh, a ver, ¿cómo lo diría yo? Una autofinanciación, ¿no? O sea, es decir, si yo tengo naranjas en verano y las cambio por sal, que me va a durar hasta el invierno, perdón, naranjas Claro, en trigo en verano y lo cambio por sal para tener naranjas en invierno, pues estoy como financiándome en el tiempo, ¿no? Como, por así decirlo, en vez de que alguien me tenga que prestar, eh, pues las naranjas cuando yo las necesite, porque ya no me queda trigo, pues con la sal hago esa intermediación en el tiempo, ¿no? Es como, sí, sí, sí. En la parte de financiar o de poder colocar ahí valor durante un tiempo hasta que vuelvas a necesitar echar mano de ese valor,
En ese Eso es. aspecto sí, 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 sí. Sí, es como conservar el valor evitando que, digamos, que se te pudra o que se te deshaga la producción que tú has tenido y poder aplazarla para después o consumirlo cuando quieras. Claro, ahí, hombre, a ver, ahí sí que tiene mucho más protagonismo el concepto de depósito de valor, Sí, porque si no, sí, no te sí. sirve para eso. Claro, eso es. Sí, 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 si no es depósito de valor no puedes hacer eso. Sí, ahí estamos, ahí está sirviendo como un intercambio de valor en el tiempo. Ahí es, claro, mucho más importante que su valor sea estable en el tiempo. O sea, es decir, que el order book esté igual hoy que dentro de 3 meses o de 6 meses. Sobre todo me refiero igual en el nivel de precios. Sí, Porque si sí. no, o por lo menos que esté más o menos igual, o que tú esperes que vaya a estar más o menos igual y que tienda a cumplirse. Porque si no, no vas a utilizarlo para eso porque te la estás jugando. O sea, tienes que lo eliges ¿por qué? Porque crees que efectivamente va a ser un valor del que tú, entre comillas, depositas ahí y vas a poder echar mano cuando lo necesites. Sí, como dice Paco, con el menor quebranto posible. Claro, pero eso sí que lo saca de Wenger. Quizá en la palabra no quebranto, pero eso sí, justo. Wenger lo define así. Cuando habla de la liquidez o que él lo llama vendibilidad, es el poder vender algo con la menor pérdida económica posible. Y eso incluye el tiempo también. O sea, es decir, no solo en el momento, sino cuando él habla de los límites en el tiempo y ahí habla de la durabilidad, de todas las circunstancias o todas las cualidades que afectan al valor de la cosa en el tiempo. Que habla en el origen del dinero divide la vendibilidad en tres partes. Una que es general, los límites espaciales y los límites temporales. La durabilidad o los costes de almacenamiento, por ejemplo, pues claramente influyen en la parte temporal. Sí, sí, pues bueno, es digamos un precio extra que tienes que pagar para mantenerlo en el Claro, tiempo. eso hubo un ejemplo extremo hace poco, hace un par de años, con lo del coronavirus, con el petróleo. El petróleo. Que, claro, dices, bueno, está muy barato, pero el petróleo contado, si lo compro, ¿dónde lo guardo? No había sitio donde guardarlo, ¿no? Entonces nadie lo quería, nadie lo podía comprar porque nadie lo podía guardar porque estaban todos los depósitos llenos. Eh, Sí, que tenían que estar los barcos gasísticos o gaseros, como se diga, en el mar ahí, porque no había quien comprase ese gas para mantenerlo, para guardarlo. claro. Eh, entonces, eso importa mucho en los mercados de materias primas. Es un factor importantísimo el coste de almacenamiento para los arbitrajistas y tal, lo tienen muy en cuenta y colocan sus órdenes en los order books, por muy profundas que sean, teniendo muy en cuenta todos estos costes, eh, porque les pueden arruinar la operación si no los tienen bien en cuenta. Sí, pues bueno, si te parece, lo dejamos por aquí. Sí, creo que llevamos ya O, casi 2 horas, ¿no? ¿O no? ¿Qué hora es? Las 12:15. bueno, al final hemos empezado un poco más tarde por los problemas y tal, pero a ver, y 45, 1:30, más o menos, sí. Mm, Pues nada, estupendo. Pues nada, Bueno, yo, pues yo oye, encantado. un placer hablar contigo. Eh, bueno, para lo que quieras, ya sea si quieres otra charla o para algo que necesites y te puedo ayudar, pues ya sabes dónde contactarme. Estupendo. Bueno, lo mismo digo. Nos tenemos por aquí localizados y bueno, veo que hay por aquí unos cuantos oyentes que han aguantado nuestra charla, así que, Sí, sí. que Es que es un tema muy interesante
y al final, bueno, claro, tú estás en Madrid, pero yo no, y me paso poco por Madrid, y hay mucha gente muy válida y muy interesante en Madrid, y entonces, joder, pues igual esto puede ser una manera de charlar con esta gente sobre temas interesantes como Sí, este. tampoco, bueno, yo tampoco te creas, yo no interactúo mucho físicamente, yo es todo por redes sociales, o sea que lo mismo me da donde esté quien sea, o sea que por mí encantado. Yo disfruto mucho. Bueno, pues yo también he disfrutado mucho, y muchas gracias por aceptar la invitación, Manuel. No, gracias a ti. Bueno, pues un abrazo a todos. Bueno, Adiós, adiós. adiós.